Saludos mis amigos del canal de YouTube. Mira, en esta ocasión, siguiendo las pautas de explicar los elementos que componen un modelo, un barco radiocontrol, que es lo que hace falta, a raíz de unas peticiones de algunos de mis seguidores que han visto algunos de los vídeos donde se explicaba mediante un esquema eléctrico cuál era la conexión, pero realmente hay otros que han pasado de hacer modelos estáticos a hacerlos radiocontrolados. Para ello me han pedido por favor que haga este vídeo en el cual pueda explicar los elementos con los que se compone un modelo sencillo para poder navegarlo. Concretamente voy a hablar de un amigo, un seguidor que me comenta que ha hecho un pesquero de la Casa Artesanía Latina y quiere saber qué tiene que hacer para poder hacerlo navegable. Bien, yo aquí tengo unos elementos, como podéis ver, y un modelo ya que construí en el año 2010, no, perdón, en el año 2002 construí este modelo. Es una explicación básica. Entonces lo primero que tiene que hacer, una vez, porque él dice que me comenta este seguidor de que él construye bien en madera y que se le da bien el arte del modelismo naval, pero que quiere pasar al radiocontrol, que para disfrutar más. Entonces lo primero que hay que empezar es por impermeabilizar el interior del casco. Para ello hay dos formas muy básicas. Una vez que el casco esté hecho y el casco esté todo totalmente sellado, una de las formas de impermeabilizarlo por dentro es o bien con resina de poliéster, dándole una capa o varias capas, o bien utilizando un barniz nitrocelulósico de 2 componentes. Una vez que unimos esos 2 componentes y lo aplicamos, se cristaliza e impermeabiliza por dentro totalmente el modelo. Y luego vamos a pasar los elementos que componen el modelo, la electrónica del modelo. Mirad, vamos a utilizar esto para poder guiarme. Principalmente la parte más la parte principal sería el motor. En esta ocasión no tengo aquí ningún motor para enseñaros, pero ya he dejado unas indicaciones donde y cómo, que dependiendo qué tipo de motor queramos para mover este barco. Concretamente un barco como este, que tiene una eslora de unos 50 centímetros aproximadamente, pues lo primero que hay que utilizar es la motorización. Tenemos el motor y ahora vamos a utilizar desde el motor tenemos el motor del barco. Aquí vemos el motor del barco. Bien, y ahora del motor tenemos que llevar el movimiento hacia la hélice del barco. Entonces, para ello utilizamos lo que se llama, que es una bocina. La bocina no una bocina de sonar, de una bocina de claxon. Se llama bocina, que en este caso tengo yo aquí una ya preparada para enseñarla. Mira, la bocina consta de una varilla de acero o de otro material que normalmente entra dentro de lo que es este tubo, que lleva tanto en una parte como otra, lleva o bien un cojinete o un rodamiento para que gire y deja un espacio intermedio. Ese espacio se suele rellenar de grasa o se suele rellenar de vaselina, depende a criterio del que lo haga, con el fin de que cuando gire no embarque agua, no entre agua dentro de la bocina y la metamos dentro del barco. Es hacer de estanquidad. Eso es la bocina. En esta parte de aquí de la bocina tendríamos la hélice, la parte de la hélice. Y esta es la parte del tren, que se puede llamar, que es el que va desde la hélice hacia el motor. Ahora bien, ¿cómo unimos nosotros la bocina con el motor? Pues para eso utilizamos una cardan. Aquí tengo varios tipos de cardan que podéis ver. Esta es una cardan helicoidal, en la cual tienes un agujero
distinto al otro, que es el que va a entrar dentro de la bocina, que tiene un diámetro, y el otro es el que va a entrar al eje del motor. Esto cuando arranca o cuando gira tiene cierta flexibilidad y amortigua el arranque. Tenemos otro tipo de cardan, aquí lo tenemos el mismo pero más grande en aluminio, que también es igual, ese es el que lleva. Y luego tenemos otro que es este, que lo que hace es que cuando hemos instalado el motor, si a veces tenemos una pequeña desviación del eje, pues con respecto a la bocina y el eje del motor, esto lo que hace es que palía ese pequeño problema, puede trabajar con esta pequeña este movimiento que tiene, ¿no?, para compensarlo. Bueno, y dicho esto, ya tenemos la parte de lo que es la transmisión, es decir, la parte que me habéis mirado es esta. Tenemos motor, tenemos el cardan que se encuentra ahí, que une el motor con el eje de la bocina y la hélice. Ya tenemos esa parte. Ahora viene la segunda parte, la parte del timón, la parte del giro del buque, del barco, del modelo. Bueno, pues para ello se utiliza, aquí lo hay comerciales, si no te los quieres hacer artesanalmente, aquí puedes ver uno. Es prácticamente la base es como si fuese lo de la bocina, gira dentro del tubo para impedir que entre agua, se le puede engrasar si no tampoco, porque a lo mejor queda mucho más alto de lo que es la obra viva del barco, nivel, y luego lleva unos acoples que son los que vamos a poner vamos a poner para poder moverlo a través del servo. Y ya con esa parte, que es muy básica, vamos a la parte electrónica. La parte electrónica básica para convertirlo en radiocontrol, lo primero que tenemos que tener es el radiocontrol. Es una emisora. Para esto simplemente con 2 canales es suficiente, pero hoy en día en el mercado hay emisoras bastante económicas. Esta, por ejemplo, son de 6 canales, la tienes de 4 canales. Y puedes hacer luego ponerle, si quieres, alguna otra cosa auxiliar. ¿Qué es lo que mueve de la emisora? Pues aquí tiene lo que es el receptor. Bueno, aquí no lo tenemos, pero aquí va el receptor donde iría conectado todos los cables que serían los del servo que pondríamos para la dirección, o bien el del regulador electrónico. Vamos a ver el regulador electrónico. Ya hice un vídeo que está ya publicado del regulador electrónico. Bueno, no es tan difícil, es muy sencillo el regulador. El regulador lo que hace es que controla el voltaje de la batería. Nosotros bueno, una cosa que no te he explicado es la tensión con la que trabaja Normalmente se puede trabajar de 12 voltios hasta incluso con 6 voltios, pero lo normal es que todo lo que es el equipo de a bordo de la emisora, el receptor, trabaja con una tensión de 6 voltios. A ver, para ello tenemos aquí lo que es el regulador, que es muy básico. En este caso, como el motor es un motor simple de escobillas, no es un motor Brule que es trifásico ni nada, que es simplemente positivo y negativo, pues tenemos aquí lo que es las conexiones. Mira, aquí tienes el borne rojo y el borne negro, que estos son los que irían al motor, irían conectados ahí, al motor. Y el otro, que vemos aquí con este interruptor, esta clavija, que aquí he hecho una especie de alargadera, con un conector coreano que le llamamos, y unos cables con una terminal que llevan para los bornes de la batería. Vale, ¿qué batería vamos a usar? Vamos a usar una batería de gel plomo. ¿Por qué? Pues porque la batería de gel plomo es una batería que nos va a dar un amperaje bastante elevado, es decir, que vamos a poder navegar muchísimo tiempo sin tener que pensar en que nos vamos a quedar sin energía ni nada, por la capacidad que tiene, y el voltaje que tenemos es el voltaje que necesitamos, 6 voltios. Voy a enseñaros una batería. Mira, esto es una batería gel plomo de 6 voltios. Aquí tenéis 6 voltios, 4 amperios. ¿Qué pasa con esta batería? Que pesa bastante. Y a nosotros nos interesa que pese, porque tenemos que lastrar el barco, no solamente para navegarlo es ponerle todos los elementos y hacerlo funcionar. Tendremos que lastrar el barco
para que el peso que le pongamos haga que el barco navegue bien y que llegue a cubrir lo que es la obra viva del barco, que es esto que vemos aquí abajo, la parte que toca el agua, para que llegue a su línea de flotación. Esta parte de aquí arriba, la parte de es la obra muerta, que es la obra que no toca el agua. Bueno, pues para eso utilizamos en este caso este tipo de batería, una batería de 6 voltios, y luego el alojamiento tienes que hacerlo de forma de que cuando vayas a hacer las pruebas de agua, pues pone la batería en la posición que tú veas, que el barco guarde la flotabilidad y la línea, que no se aproe y que tampoco se quede para popa, sino que se quede en su posición. Y luego ya, pues, eso es lo más básico que hay es lo más básico. Ya no existe. Luego ya, bueno, imaginaos, si habéis visto el vídeo del Dédalo, lleva circuitos varios para cada funciones, bueno, y tal. Pero esto es lo básico. Y en el caso de que me está diciendo este amigo, este seguidor del canal, me está pidiendo que le asesore, pues yo le informo de que para ese barco, con estos elementos y unas fotografías de unos links de las piezas que necesita, es sobradamente suficiente como para disfrutar de ese trabajo que has realizado tan vistoso. Eso sí, acordaos, cuando hacéis de hacer estático a acero navegable, que tenéis que impermeabilizar el barco. Lo mejor es hacerlo por dentro, porque así evitáis quitarle lo que es el aspecto que habéis trabajado y el buen trabajo que hayáis hecho. Entonces lo podéis hacer con esos dos componentes que os he comentado. O bien con resina de poliéster o resina epóxica, le dais unas pasadas y lo embarnizáis, o bien con barniz, que también es un barniz que se utiliza a veces para barnizar el parqué. Es un barniz de 2 componentes, el nitrocelulósico, lo que hace es que crea una capa lo suficientemente fuerte para tapar todos los poros y tal. Y bueno, dicho esto, creo que la explicación es suficientemente amplia y clara como para qué son los elementos que necesitas para para convertir tu modelo de estático a radiocontrol. No tiene más historia que esta. Y en este caso, bueno, este es un barco que se hizo, pues no recuerdo el año que ahora, pero vamos, era un barco escuela, era para que se aprendieran los chicos y tal de la escuela. Y bueno, ahí lo tengo todavía como un recuerdo. Y dicho esto, saludos, y estoy dispuesto para cuando me hagáis alguna pregunta al respecto. Yo sé que esto para la gente que comienza es una ayuda. Para aquellos que son profesionales, como a que se puede decir, ya veteranos en estas artes, pues parece lógico, no tiene mucha importancia. Pero comprendo que hay gente que se comienza y no tiene muchos. Bueno, sin más, hasta el próximo vídeo, amigos.